Hola, bueno, nosotros vamos a hablar del capítulo del yo grupal del libro de Manuel Espinosa Polo, Los mestizos ecuatorianos. Entonces, comienza con la primera diapositiva, la autoconciencia cultural y los elementos constitutivos. Entonces, se refiere al problema fundamental de la identidad cultural mestiza. La autoconciencia cultural se refiere al autorreconocimiento grupal, el cual adquiere un sentido en situaciones de contraste cultural y confrontación política. Entonces, de esto surgen tres ideas principales. La primera son las ideas y percepción de afiliación al grupo étnico, o sea que se expresan a través de una autodenominación o etnónimo. Las siguientes son las ideas sobre los atributos objetivos que se refieren básicamente al lenguaje y rasgos psicológicos comunes dentro de la colectividad. Y la tercera son las ideas acerca del pasado o la memoria histórica. Ok. Entonces, estas ideas a su vez se expresan en tres diferentes niveles, que son el cognoscitivo, que es básicamente las ideas mediante reflexión, o sea, embarca todo lo que son disciplinas científicas y el arte. Pasamos a la siguiente diapositiva. Tenemos la siguiente que es el ideológico, que son ideas que salen de una acción intelectiva manipuladora. En este caso, pues podemos tomar como ejemplo a sistemas de gobiernos que utilizan políticas que son vistas, percibidas de una manera manipuladora para intereses comunes, no más, o sea, estamos tomando un cierto individualismo de ciertos grupos sociales. Y la tercera que es el social psicológico o la conciencia consuetudinaria, que son básicamente las ideas del grupo étnico que se vinculan con las emociones. Entonces, de estas tres ideas principales, podemos agrupar a la parte ideológica con la social, porque son ideas más estereotipadas. En cambio, la conciencia social es más, no se basa en datos científicos, sino más en el contacto por parte del etnos, o sea, del grupo social, racial, humano, o que está vinculado a ciertas tradiciones y culturas, así como el lenguaje. Pasamos a la tercera diapositiva. Entonces tenemos la comunidad mestiza nacional, que se ha formado por concepciones estereotipadas y, y hasta enajenadas de las características culturales de la propia colectividad. Entonces, de aquí surgen tres puntos, ideas principales, que son la distancia de la población indígena quichua, que es básicamente de donde el mestizo nace. Pero con este distanciamiento, pues lo que busca es tratar de justificar un estatus social y político. La siguiente es el distanciamiento con los españoles, con la creación de un estado autónomo e independiente de la corona española. Y la tercera es básicamente el distanciamiento con el Perú por motivos de todos los conflictos bélicos que se desarrollaron. Por ejemplo, tenemos el confrontamiento del Paquisha en 1981 o la guerra del Cenepa del 95. Y como resultado de estos tres puntos, la conciencia en la sociedad, asimismo por ser contradictoria y no poder reflejar la realidad del mestizo, aunque eventualmente siendo aceptada por la mayoría, generando una ruptura entre la autoconciencia cultural y un ser cultural. Pasamos a la siguiente diapositiva.
Eh, etnonimia evasiva, que es básicamente la pertenencia de un individuo a un etnos determinado, a una cierta cultura, o sea, un nombre dentro de una comunidad como autodenominación. Y de ahí que se da esa consolidación de nombres que alude a la comunidad estatal. Y aparecen los términos endoetnómico, que significa el nombre dentro de la comunidad, y exoetnónimo, que significa el nombre pero fuera de la comunidad. Entonces el etnónimo pasa a ser un autoetiquetaje social que resalta el estatus étnico mientras lo da a conocer de cierta manera explícita, lo que ha generado un problema de autodefinición para el mestizo, ya que la propia denominación surge de peyorativos españoles y europeos. Al referirse a peyorativos nos tratamos de decir que es la connotación negativa o de desprecio o de poco respeto hacia una cultura. Entonces, por estas denominaciones, la etnonimia mestiza latinoamericana llega a clasificarse en tres grupos, que son los nombres pseudoétnicos, o sea, un nombre que usa una persona en vez del suyo propio. También están los exoetnónimos convencionales y peyorativos, que son básicamente terminologías degradativas, y los subetnónimos. ¿Ok? Dentro de los nombres pseudoétnicos destaca principalmente el término ecuatorianos, para hacer referencia interna y externa, principalmente para definir una afiliación al Estado, o sea, a la ciudadanía, pero también utilizado para denotar una afiliación étnica, eh, tratando de consolidar toda la sociedad ecuatoriana en un mismo etnos. Aquí cabe recalcar que antes de llamarse Ecuador como tal, el nombre para denominar a todo el territorio era Quito, pero claro, por las élites criollas este nombre cambiaría más a un nombre geográfico. Asimismo, en el territorio ecuatoriano denotan dos términos bastante característicos, que son el de costeño y serrano. La gran diferencia entre estas dos connotaciones son que el costeño, al no tener estar afianzado culturalmente a la cultura quichua, por el hecho de que en el pasado nunca estuvo integrado al Tahuantinsuyo, pues no tiene eh, ese mismo sentimiento de pertenencia como lo tiene el serrano a la cultura quichua. Pasamos a la siguiente diapositiva. Comenzamos a ver que el término mestizo eh, al final termina surgiendo como una terminología para clasificar racialmente a los súbditos de la corona, pero que eventualmente adquirirá connotaciones extrabiológicas que servirán para referirse más a un grupo eh, inherente a ciertas eh, propiedades socioculturales específicas, como ciertos hábitos, costumbres o roles sociales. Entonces, al final termina adquiriendo un contenido social y cultural añadido a su contenido racial. Entonces, bueno, después el término mestizo comenzará a adquirir más una connotación más genérica, y ya que será tomado a través de todo el continente americano, desde Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica. Entonces esto conlleva más en volverse una ideología de dominadores extranjeros y sus descendientes. Aquí cabe destacar un trabajo que presentó una lingüista norteamericana, Louise Stark. Entonces, ella, mediante sus estudios, descubre cómo el término mestizo es más asumido como un autocalificativo otorgado así por el Estado
y la interculturalidad orgánica. Entonces ella hace un trabajo, un estudio en Cotacachi, en donde toma a 4 vecinos. La primera era un miembro de la comunidad indígena, había un tractorista, un administrador de una hacienda y un dueño de hacienda. Entonces ella les pide autodefinirse y definir a los demás. Entonces, el tractorista es un cholo, el administrador es un mishu y el hacendado es un amo. Estos son denominados por el indígena, mientras que él mismo se define como un runa. En cambio, para el tractorista, el miembro de la comunidad es un longo, el administrador de la hacienda, el dueño de la hacienda y él mismo son blancos. En cambio, para el administrador de la hacienda, el miembro de la comunidad es un natural, el tractorista es un cholo, el dueño de la hacienda y él mismo son blancos. Mientras que el dueño de las haciendas define al miembro de la comunidad indígena, al tractorista como cholo y al administrador como mestizo, mientras que él mismo se considera blanco. Entonces, todo esto revela estos caracteres arbitrarios que suponen la afiliación étnica según el contexto y la vivencia de cada persona. Okay, pasamos a la siguiente diapositiva. Entonces, todos estos subnónimos arbitrarios comienzan a definir a ciertas culturas eh, hacia sus adentros y hacia afuera. Entonces, de todos estos apelativos, surge uno que de hecho va a ser el más aceptado, pero también estigmatizado, que es el apelativo cholo, que en sí es el nombre más auténtico y más próximo a una etnia principal ecuatoriana, pero termina siendo estigmatizado por la ideología dominante nacionalista, que termina refiriendo al cholo como alguien de un estrato social bajo o alguien sin gran poder económico o alguien pobre, básicamente. Bueno, el origen de este término de hecho no está claro y sale básicamente de dos hipótesis que son las más aceptadas. El primero es que viene del término cholián, que viene de la cultura cholula en México, pero, la hipótesis más aceptada es que proviene de la palabra chulu, de la palabra quichua, que significa silencio, que deriva del verbo choluna, que significa hacer silencio, con lo que se busca relacionar al cholo con esta cualidad de aludir al- a la situación de plebeyo, de condición indígena, aculturada en la sociedad. De ahí que deriva el término de acholarse, que significa no ser tímido o no avergonzarse. Entonces, dentro de estos apelativos eh, comienzan a surgir apelativos implícitos. En la siguiente diapositiva, como tenemos, se los denomina a los azuayos como al chazo, a la chola cuncana, que de hecho chola cuncana es el único apelativo con el término cholo, chola, que no denigra a la persona, que de hecho implica una apropiación cultural. También así como a los morlacos. También aparecen otros términos como el montubio, que es para referirse a alguien arisco, de modales rudos, al chagra, para referirse a un campesino de la región andina, o denotativos para referirse, por ejemplo, a los cachenses como pupo, o para indicar en la sierra en especial que se utiliza el término de chulia, que significa impar.
Entonces, dependiendo del contexto, puede significar una cosa u otra. Por ejemplo, chuya vida para indicar que solo se tiene una vida, o chuya calcetín, que es para implicar que se te perdió calcetín. Em, las ideas falaces acerca de los atributos del grupo. Con esto se refiere a que la colectividad de los mestizos tenían ideas eh, mal preconcebidas sobre su colectividad. Estas ideas no estaban eh, ligadas con la realidad. Entonces, estos lo utilizaban como unos argumentos de contraste para poder decir que ellos no tienen relación con la población indígena. Y además de esto, estos son como las responsables de una conciencia deformada de su ser, del mismo indígena, o sea, las ideas que generan, que ellos no se conciban como lo que son el hispanismo, el cual son cuando los mestizos adquieren características o rasgos hispánicos, como sería la cultura, la religión católica y la lengua castellana. Además de esto, eh, eh, se enfocan mucho en aceptar estas características solo para como adquirir un, un subir de posición social o mostrarse como más civilizados. Luego está el modernismo en la versión feminista, la cual son las características indígenas que ellos ven como suciedad, la timidez, la hipocresía. Hay que tener en cuenta que los porteñistas son los mestizos en la costa. Entonces, además de que ellos no se perciben a ellos mismos como mestizos, sino como criollos, a diferencia de cómo es en la sierra. Este, estas características que ellos perciben de los indígenas como sucios, tímidos, hipócritas, en, según ellos no cuadran con lo que ellos piensan de sí mismos, que ellos se consideran como unas personas mucho más civilizadas, más limpias, más frescas, extrovertidas, y por ende ellos tienen esta obsesión por negar su origen indio, para demostrar que ellos no tienen nada que ver con este tipo de características y mostrar que son mucho más civilizados. La última es la ideología del mestizaje, que en esta reconoce que para que una persona sea mestiza, o sea, sea este mestizaje racial, en su ascendencia tiene que haber un componente indio, por decirlo así, tiene que tener una ascendencia de indígena. Se dice que esta ideología surgió como una solución a la búsqueda de una identidad específicamente americana y de la necesidad de reivindicar la hispanidad puesta en duda por los prejuicios teóricos que existían en la península. Además dice que para que esta ideología se asentara bien en la sociedad pasaron dos hechos históricos. El primero fue en la Revolución Alfarista, cuando el mestizo empieza a tomar un lugar importante en la historia y se vuelve como un actor histórico y empieza a formar parte de lo que ocurre en su entorno. Y la segunda es que los mestizos son un factor demográfico mayor. Quiere decir que en los mestizos son la mayor parte de la población ecuatoriana. En vez de, con esto me refiero a que en la sociedad ecuatoriana hay españoles y hay indígenas, pero los que más predominan son los mestizos. Además de esto, hay que tener en cuenta que el mestizaje es como un principio universal que implica un proceso de cruces raciales y culturales. Entonces, para algunos significa un perfeccionamiento cultural o racial. Entonces, en el caso de los
españoles, esta mezcla no significa nada. Ellos no dejan de ser menos españoles por tener eh, una relación con los indígenas. Pero en cambio, para los indígenas, esta relación los, los hace supuestamente más civilizados, por el mismo hecho de que aprenden estas características hispánicas y lo relacionan también con la intelectualidad, que los hace mucho mejor. Además de que hay que tener en cuenta que cuando nosotros nos referimos a indígenas y a españoles, ya los tomamos como si fueran eh, como culturas o una colectividad totalmente pura, como que los españoles siempre han sido españoles y no se mezclan con más nada. Y es una idea que es errónea, porque los españoles ya de por sí también son mestizos de otras nacionalidades, otras culturas, y al igual que los indios los indígenas no son totalmente una indígenas puros, por decirlo así. Ellos también en su pasado se han de haber mezclado entre otras culturas, otras tribus, y han surgido con los años. Por lo que el concepto de que hay una nación, como una colectividad que es pura en su nacionalidad, es errónea. Nadie puede ser totalmente proveniente de un solo lugar. Este, además de eso, hay que tener en cuenta que con esta ideología del mestizaje afianzan el patrimonio arqueológico y la negación del indio actual. Entonces, sigue con esta idea de que, aunque en esta ideología buscan demostrar que para que seas mestizo tienes que tener una relación con los indígenas, ellos aún siguen buscando esta forma de negar esta relación, teniendo en cuenta que los mestizos ecuatorianos siempre buscan negar esta relación. Y esta negación se puede dar debido a que conciben a los indígenas en una situación de opresión, como relacionándolo al pasado, en el que los indígenas los veían como una sociedad inferior a la española o a otras. También les relacionan con la miseria, como que ellos viven en la miseria y que su estilo de vida no es bueno. Obviamente por esta idea de que ellos son una, una colectividad que está en una posición inferior, y también que por esto mismo, o sea, todas estas ideas son más o menos como que le ven como que viven en una situación socioeconómica mala, como que no tienen suficiente para vivir cómodamente, y esto es lo que genera que los mestizos ecuatorianos no busquen como que aceptar ese origen indígena que ellos tienen. Luego tenemos la memoria fraudulenta, que es cuando estos mismos mestizos cambian los hechos históricos con respecto a su origen, para así negar ciertas conexiones con los indígenas. Un hecho podría ser en el proceso de la conquista. Estos mestizos van a decir que van a exaltar la imagen que habían de estos conquistadores españoles, con el fin de demostrar que ellos se parecen más a ellos, que eran personas muchísimo más civilizadas que los indígenas. Y segundo hecho está el desarrollo de la civilización incaica. Entonces, esto yo lo veo más como una relación a, a que lo ven como que los incas vienen del Perú, y que hace unos años hubo un conflicto entre Perú y Ecuador por un territorio, y, y esto generó como conflictividad entre ambas nacionalidades, entre ambas naciones. Entonces hay personas ecuatorianas que buscan negar cualquier relación con los peruanos por rivalidad.
Entonces, y para explicar esto, hay personas que retoman ya hasta el Reino de Quito y buscan decir que, que ellos no se relacionaban con los, que ellos no tienen nada que ver con los incas peruanos, sino que ellos solo tenían relaciones full cortas solo para el comercio y ese tipo de cosas. Entonces es por esto mismo que ellos cambian los hechos históricos que ellos saben para poder explicar lo que ellos conciben como su pasado. Para decir, yo no tengo ninguna ascendencia indígena y yo no tengo nada que ver con los peruanos. Entonces, cosas como esas. Además de que esta memoria es fraudulenta se daba para como que eso mismo de cambiar su pasado y demostrar que ellos merecen otras cosas o pertenecen a otras sociedades, otros estilos de vida. Por ejemplo, como que el relacionarse mucho más con su origen español que con, o sea, hispánico, que con su origen indígena, demuestra que estas personas solo buscan demostrar que son como de una clase superior y que tienen una estabilidad económica que tal vez no tengan, o tal vez sí, y demostrar que son mucho más civilizados, que son mucho más intelectuales de lo que se les percibe a esta sociedades indígenas. Ujú. Teniendo en cuenta que esos son para las clases como altas, ellos ya de por sí se consideran eh, una sociedad mucho más civilizada. En cambio están esta sociedad, las clases medias, que buscan con desesperación relacionarse con los españoles solo para parecerse un poco más a las clases altas y sentirse mucho mejor en cuanto a pensar que son más civilizados y que tienen más estabilidad económica y todas las, las características que engloba para ellos tener estas apariencias españolas, estas costumbres españolas. En cambio, estas personas, tanto de la clase alta como de la clase media, se olvidan totalmente de si tuvieron algún origen indio o negro, solo considerando que estos orígenes no aportan nada bueno a su, como que a su estatus social. No, ellos van eligiendo qué es lo que quieren qué es lo que les favorece de su pasado, de sus ancestros, para ir progresando en el mundo de hoy en día. Este, y ya, o sea, con todo esto, lo que se refieren en el libro es que el ecuatoriano mestizo busca cambiar las ideas que tienen de sí mismos y las ideas de su pasado para presentar una idea de ellos mismos en el hoy en día que no, a veces no es muy correcta. Buscan cambiar sus características, negar sus raíces, sus orígenes indios, para demostrar que ellos no son tan poco civilizados, sino que son personas intelectuales, son inteligentes, refiriéndose a que los indígenas no lo son, lo cual es una idea errónea. Y también esto de cambiar su pasado histórico para demostrar que no tienen relación con ellos, por lo tanto es que estas personas mestizas no tienen como que un recuento de su pasado, más que allá de los abuelos, los bisabuelos, para así como que no dejar duda de dónde provienen.